Bienvenido a este espacio en el que seguimos compartiendo sobre la perfección, sobre cómo lograrlo, sobre cómo buscarlo. Y ahora seguimos con Teresa de Jesús, que nos ha estado de alguna manera ya desde hace días, desde hace una serie de videos, compartiendo su experiencia con la perfección, sus consejos, sus opiniones en el libro de su vida. Y estamos ya en la parte final del capítulo 1 de el primer grado de oración. Y el capítulo 13, que es donde propiamente nos encontramos, en este capítulo lo que Teresa está haciendo es dar consejos y pautas, de dar como directrices, para que el tiempo que permanezcamos nosotros en este estado espiritual de la primera agua, que sería la oración, para regar el huerto interior que sería allí de alguna manera el lugar donde se daría como un centro, donde habría un centro vital para la vivencia de el potencial de la perfección. En cuanto a desde este centro vital, para nosotros, para ti, para mi yo y para los que nos rodean. Desde aquí es desde donde debe como emanarse toda esta cualidad, toda esta perfección. Y debe emanarse desde aquí de manera que no sean cosas ocasionales. Es decir, Santa Teresa empezó diciendo que el primer grado, para la comparación que iba a poner, que era como si una persona empezara a tener un huerto y primero tuviera la tierra, una tierra árida, reseca, una tierra carente de toda esta perfección a la que debe llegar este jardín, que sería una imagen para expresarlo y para poder hacer entonces como dar una idea mental de dónde vienen todos estos consejos, todas estas cosas y nosotros poder entrar todo lo referente a las virtudes, a los buenos hábitos, a las buenas acciones. Es un huerto lo que estamos haciendo. Y ella decía que había que regar el huerto, que la principal tarea era regar el huerto y que regando el huerto se iba a dar el crecimiento de todo esto que de alguna manera tenemos, de todo esto que de alguna manera deseamos. Por eso, porque la idea de la perfección no es una idea alejada de nosotros, no es una idea perdida, no es algo traído de más allá, no es que nadie tenga que subir al cielo y traerlo, sino que en Jesús bajó del cielo hacia nosotros. Y en cuanto a la ley más básica de la conciencia, pudiéramos decir, y de la cultura universal, no hagas a nadie lo que no quieres que te haga. Entonces, todo eso serían a grosso modo ideas generales que ya cada uno en su experiencia va a tener que enriquecer, cada uno en su experiencia va a tener que ir agregando cosas, matizando cosas, los padres, cómo ser buenos padres, los hijos, cómo ser buenos hijos, las esposas, cómo ser buenas esposas, los empleados, cómo ser buenos empleados. Todo esto va a ser un centro vital, va a tener como su raíz en este huerto. Y las flores, el olor saldrá y se manifestará a todos. Entonces nosotros estamos en el capítulo 13 de Teresa de Jesús y todos estos consejos de alguna manera van muy enfilados a que haya un concierto entre el cuerpo y el alma, que todo esté ordenado. Pero de alguna manera nuestro énfasis se centrará más que en el cuerpo, en el alma, en la parte espiritual nuestra. Y de hecho, la oración misma va a regir dentro de esta parte espiritual. El cuerpo tendrá su participación y del cuerpo hay que encargarse porque no somos seres separados de nuestro cuerpo. No es una cosa nuestro cuerpo y una cosa nuestra alma y nuestro espíritu, sino que es todo lo mismo. Somos esta entidad, si se puede decir así, compuesta. Y separamos porque a cada cosa le atañen puntos y cada cosa tiene ahora su ciencia que trata sobre el cuerpo, ciencias que tratan sobre el espíritu, sobre las
potencialidades de la persona y así. Entonces, es decir, habría que separar más que todo para darnos a entender. Pero en la experiencia misma, todo está en una unidad. No hay una separación. Entonces, rápidamente, Teresa terminaba el numeral 4 del capítulo 13 del libro de la vida con esta expresión dura, pero que hay que escucharla, aunque resuene en los oídos. Y si no se entiende a plenitud, remítase al video anterior y en ese video usted hará el recorrido completo hasta esto que fue donde terminábamos. Teresa terminaba diciendo, y en nuestro seso presumimos de ser espirituales. Bien, entonces, dicho esto, Teresa entonces va rápidamente, vamos nosotros rápidamente al 5, acompañando a Teresa en este recorrido de su escrito. Paréceme ahora a mí esta manera de caminar, un querer concertar cuerpo y alma, para no perder acá el descanso y gozar allá de Dios. Teresa habla como una mujer cristiana. Y aquí se busca el descanso, aquí se busca una experiencia lograda y gozar allí de Dios. Es decir, no es descuidar la vida de este mundo presente porque ya nos vamos a salvar, porque no, espérate, también lo que Dios en Jesucristo ha traído a nosotros es la capacidad de vivir desde aquí lo que en el cielo ya gustaremos a plenitud. Lo que ahora es como de alguna manera más reducido, y en el cielo no habrá reducción alguna, sino que todo será pleno. Y la misma expresión de descanso, el descanso apela de una vez a que descanso para seguir. El gozar se pudiera decir que va un poquito más allá. El gozar es como el que goza normalmente no está perturbado, porque si estuviera perturbado con el cese de lo que goza y disfruta, ya no estaría en un gozo tan certero, sino que estaría a la vez en la angustia o en la inquietud perdería por la inquietud que le sugiere su mente de que esto no va a durar para siempre. Estaría en una dualidad, pero ya la misma expresión de gozar de Dios allá es muy significativa en relación también al descanso, que es descansar para volver a la carga. Nuestra vida es un combate militar, decía Job en este mundo. Y así será ello si se anda en justicia y vamos asidos a virtud, mas es paso de gallina, nunca con él se llegará a la libertad de espíritu. Dice, y así será ello si se anda en justicia y vamos asidos a la virtud. ¿Por qué justicia? Y entonces, ¿por qué virtud? Pudiéramos decir, bueno, un simple hecho de lenguaje, pero yo entiendo que no es un simple hecho de escribir y redundarse. Es una justicia que yo entiendo que apela a una trascendencia mayor. Los místicos rara vez hablan como los políticos o diría como un filósofo muy esquemático, o como un científico muy atado a los datos básicos. Siempre hablan como con una trascendencia y esa justicia, entiendo, es una justicia que en Teresa yo asumo que debemos entenderla como una justicia en cuanto a con Dios y una virtud también en cuanto a con Dios, pero la virtud ya más, diría yo, en relación en cuanto a la buena disposición del cuerpo, del alma, de todo lo que nos atañe. Pero ya el mismo concepto de justicia nos hace ver que no es una cosa subjetiva, que no es una cosa de virtud porque, yo quiero ser virtuoso, sino de justicia y virtud. ¿Justicia con quién? ¿Quién me exige justicia? Me la exige Dios, me la exige el prójimo. Y la virtud también. Entonces la justicia se va a manifestar como una expresión de virtud. Porque si yo pretendo ser justo, pero no hay en mí manifestación de virtud, no hay tal justicia, hay solamente un querer, pero un querer que no ha logrado llegar a una satisfacción, que no se ha realizado. ¿Cuántas cosas queremos que no se realizan? ¿Cuántas cosas quedan en el mero querer? Muchas. Entonces dice Teresa, y ahí sí apela a esto mismo que decía, mas es paso de gallina, nunca con él se llegará a la libertad de espíritu.
para esta justicia, para esta vivencia de la virtud, para esta realización de... No se va a llegar a paso de gallina. Nunca con él se llegará a la libertad del espíritu. Y hemos de darnos cuenta de que, ¿por qué hay que tener libertad de espíritu? Porque si no vamos a quedar siempre limitados, siempre vamos a ir lento, siempre habrá un obstáculo. Los obstáculos es porque no tenemos libertad de espíritu. Claramente, el mismo espíritu tendrá sus limitaciones y hay sus limitaciones objetivas, pero allí donde no hay limitación más que la que nos ponemos nosotros por estar atados, asidos a las cosas que pueden ser materiales, que pueden ser espirituales, que pueden ser carnales, que pueden ser las virtudes mismas, ya ahí se nos dificulta el trance por la vida. Manera de proceder muy buena me parece para estado de casados, que han de ir conforme a su llamamiento. Aquí hace Teresa esta aclaración que no demigra lo anterior para nosotros. Lo que hace la aclaración es porque ella está escribiendo a un sacerdote que le pidió que escribiera este libro dando cuentas, pero este libro también es para sus monjas, es decir, tiene ese doble contenido de cuál es el público. Y ella dice, mira, para esa gente eso está bien, porque tienen que ir con mayor tranquilidad, no pueden ir tan deprisa. El desasirnos, el tener libertad de espíritu en nosotros, se debe hacer con el matiz correcto. Una persona casada, no se puede desprender, no puede tener una libertad de espíritu como la tiene un sacerdote que ha entrado en el celibato, que ha entrado en una pobreza, que ha hecho unos votos de pobreza. ¿Por qué? Porque esta persona debe conseguir su sustento, debe conseguir el de su familia, debe conseguir el de sus hijos. El sacerdote, sin embargo, es sustentado por la providencia divina a través del pueblo de Dios que va a suplir las necesidades de, igual que las monjas, igual que el monje, igual que aquellos que se han apartado de una vida más intensa. Es decir, en esa libertad de espíritu, confiándose más al Señor, sin el compromiso de un hijo, de una esposa que te va a exigir de más. Entonces, ahí va la aclaración. No es un destruir lo que ya se había dicho en anterior en relación a nosotros, sino un aclarar que ya hace a sus monjas. Mas para otros estados, en ninguna manera deseo tal manera de aprovechar, ni me harán creer es buena, porque la he probado y siempre me estuviese así si el Señor por su bondad no me enseñase otro atajo. El Señor le enseñó a Teresa otro atajo para salir de esa vida que siendo monja ella quería llevar. Una vida entregada de alguna manera a ciertas cosas que ataban su espíritu. Y no es así como se debe caminar. Y aún nosotros no debemos caminar así, aunque estemos en el mundo, aunque seamos del mundo, aunque estemos involucrados en las cosas del mundo, porque así nos lo pide nuestra vocación, que es estar en el mundo. Aún ahí debemos tener la libertad de espíritu. Y la debemos tener porque se pierden esas cosas. Asirnos a esas cosas es también estar en un malestar constante, porque esas cosas se tienen y se pierden. Entonces, la libertad de espíritu, aunque tengamos todo ello, aunque tendamos a todo ello, aunque con nuestro esfuerzo trabajemos para lograrlas, hay que tenerlas con la libertad del espíritu. Nunca perder el espíritu por esas cosas. Ya Jesús decía, no teman a los que pueden matar al cuerpo, sino a los que pueden matar y no pueden matar al alma. Porque el alma no se puede matar, estas cualidades espirituales no se pueden perder tan fácilmente. Y por eso es tan necesaria la libertad de espíritu, porque podemos perderlo todo. Pero ¿qué nos separará del amor de Dios? La duda, la angustia, la aflicción, la persecución, el hambre, la desnudez. Nada puede separarnos del amor de Cristo. Pero esa frase solo aplica a Dios, que la hace efectiva siempre, pero a mí, en cuanto atado a la ropa, si la pierdo, pierdo a Dios. Si yo tengo a Dios para que satisfaga mis necesidades materiales, si las pierdo a ella, pierdo también a Dios. Es decir, no hay libertad de espíritu. Lo mismo, si yo tengo a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, por la remuneración que ellos me puedan dar, si los pierdo a ellos. Entonces la libertad de espíritu siempre es una necesidad.
Siempre debemos, en esa desnudez espiritual, tener todo. Tenerlo todo en la desnudez espiritual. ¿Por qué? Porque si no, no tenemos nada. No tenemos nada porque automáticamente la polilla corroa el dinero, la muerte venga, sucumbimos. Entonces no es por ahí por donde va la cosa. Y no me quiero alargar. Aunque en esto de deseos siempre los tuve grandes, mas procuraba esto que he dicho, tener oración, mas vivir a mi placer. Entonces, cuando vivimos a nuestro placer, ¿qué hay? No hay libertad de espíritu. ¿Y por qué? Porque nuestro placer normalmente no tiende a liberar nuestro espíritu, sino que nuestro placer tiende a denigrar nuestro espíritu, a asirnos, a atarnos a las cosas de la carne, a vincular, pero no a vincular con libertad, sino a vincular subyugando, oprimiendo. Este cuerpo oprime el alma, dice la escritura, y los santos han analizado esa frase muchísimo, esa cita de la escritura. Creo, si hubiera quien me sacara a volar, más me hubiese puesto en que estos deseos fueran con obra. Es decir, los deseos deben ser con obras, pero no siempre se puede obrar porque el espíritu está atado. Y si el espíritu está atado, ¿cómo vamos a obrar? ¿Cómo vamos a realizar algo si rápidamente estamos viendo los contras? Porque nuestro espíritu está atado. No, yo no me puedo ir porque entonces va a pasar... Espérate, tienes que tener la libertad de espíritu para hacer los movimientos, para salir y volver, para ir y regresar y encontrar todo la medida de los posibles, sabiendo que hay contingencias en su justo lugar. Entonces, creo, bueno, ya esto lo leí, mas hay por nuestros pecados tan pocos, tan contados, que no tengan discreción demasiada en este caso, que como es harta causa para que los que comienzan no vayan más presto a gran perfección. Ya dio ahí la estocada final. Y aquí está sombreado porque el Señor nunca falta, ni queda por él. Nosotros somos los faltos y miserables. Ok. Vamos al 7, entonces en el 7 dice, también se pueden imitar a los santos en procurar soledad y silencio, y otras muchas virtudes que no nos matarán estos negros cuerpos que tan concertadamente se quieren llevar para desconcertar el alma. Estos cuerpos se quieren llevar concertados para desconcertar el alma. Así vamos, condición de que somos pecadores. Y entonces, ¿qué estamos nosotros tratando de hacer? Esforzarnos para que haya un concierto entre el alma y cuerpo, y no que el cuerpo desconcierte al alma. No que el mucho concierto, el mucha armonía del cuerpo, el mucho ejercicio del cuerpo, el mucho cuidado del cuerpo y el alma totalmente descuidada. Que de ordinario se puede decir que así andamos. Que así andamos. Y es grave, es dificultoso, es preocupante. Entonces, y el demonio ayuda mucho a hacerlos inhábiles cuando ve un poco de temor. No quiere él más para hacernos entender que todos nos ha de matar y quitar la salud. Hasta tener lágrimas nos hace temer de cegar. Ha pasado por esto y por eso lo sé, y no sé yo qué mejor vista ni salud podemos desear que perderla por tal causa. Como soy tan enferma hasta que me determiné en no hacer caso del cuerpo ni de la salud, siempre estuve atada, sin valer nada, y ahora hago bien poco, mas como quiso Dios entendiese esta árdida del demonio, y como me ponía delante el perder la salud, decía yo, poco va en que me muera, si el descanso no le es ya necesario descanso, sino cruz. Así otras cosas, es decir, son palabritas con las que ella se amonestaba, se consolaba para sobrellevar todas las dificultades. Vi claro que en muy muchas, aunque yo he hecho soy harto enferma, que era tentación del demonio o flojedad mía, que después que no estoy tan mirada y regalada, tengo mucha más salud. Nos aferramos
y perdemos más por estar aferrados. Y cuando nos liberamos un poquito, cuando damos un chin de libertad de espíritu, nos damos cuenta de que tenemos mayor potencial. Eso de ordinario no pasa en nuestra experiencia. Te diría, date cuenta, es tu experiencia. No pasa en nuestra experiencia si no le damos el espacio a que sea la experiencia. Recuerda que muchas cosas son experiencia, otras quieren ser experiencia, pero no le damos cabida, no le damos la posibilidad. Entonces continuamos con el 8. Otra tentación es luego muy ordinaria, que es desear que todos sean muy espirituales, como comienzan a gustar del sosiego y ganancia que es. Ese capítulo 8, ese número 8, en el capítulo 13, el numeral 8, es muy denso y profundo. Y no nos vamos a detener a leerlo entero porque sería espacio para un video completo y habría que sacar muchas implicancias. Y para terminar en el 8 creo que dice esto, y con harta razón, que después me lo han venido a decir, porque no sabían cómo se podía comparecer lo uno con lo otro, y era causa de no tener por malo lo que de suyo lo era, porque lo hacía yo algunas veces cuando les parecía algo bien de mí. Es decir, cuando van los demás viendo nuestra capacidad y demás, se confían, ven, esperan de nosotros, pero a la vez estamos sujetos, sí, dice ella, a que la gente nos malinterprete. Y eso es lo dificultoso del capítulo 8, que aunque no lo he leído del numeral 8, que aunque no lo he leído entero, tiene esta implicancia. Cuando nos ven a nosotros afanosos porque todos disfruten de la vida espiritual, terminamos a veces creando como una especie de dualidad. ¿Por qué? Porque a su vez no se ve en nosotros una perfección que nosotros queremos decirle a los otros que es correcta. Y aquí hay que apelar al objetivo, pero a la vez también nuestro ejemplo mueve muchas veces más que nuestras palabras. Pero todo esto ya, por eso digo, es una materia aparte para analizarla, porque ciertamente la educación correcta no depende de que el educador sea la persona acabada. Eso es inherente. Aquí el conocimiento es lo puntual. Ojalá el maestro sea el que más vive lo que enseña, pero cuando eso no se da, ¿está ya invalidado el conocimiento? ¿Depende el conocimiento de la realización del que lo manifiesta? No, no depende de eso. El conocimiento que a mí se me ofrece, yo lo realizo desde mí, independientemente de quién me lo enseñó. Él me da el germen, yo lo escucho de su boca, yo escucho lo que tiene que decir y yo lo realizo, aunque quizás él no tenga la fuerza para realizarlo, aunque quizás él no tenga el carácter para cumplir lo que enseña, aunque quizás él no tenga condicionante y cosas. En fin, esto se hace muy, muy denso, por eso le decía que no iba a hablar del 8 y he terminado hablando del 8. Entonces dice, en el final del 9, y sin esto hay otro gran inconveniente, que es perder el alma, porque lo más que hemos de procurar al principio es solo tener cuidado de sí sola y hacer cuentas de que no hay en la tierra sino ella, sino Dios y ella. Y esto es lo que le conviene mucho. Esto es como el final de lo que sería el 8 y el 9. Y dice, no le conviene al alma hacer cuenta que no hay en la tierra sino Dios y ella. ¿Por qué? Porque aquí tú estás empezando, porque aquí tú estás aprendiendo los fundamentos, porque aquí tú estás aprendiendo inclusive, porque este es el primer grado en el que tú debes perfeccionarte en cuanto a conocimiento, formación, en cuanto a realización, en cuanto a tu obrar. Y de entonces luego podrás quizá enfrentarte, si el Señor te da la gracia de guiar a otros, de hablar a otros, hacerlo en su tiempo, en su momento adecuado. Por eso Santa Teresa siempre habla de no dejarse llevar de los impulsos. Un enemigo de la perfección son los impulsos desmedidos. La perfección del hombre debe pasar siempre del ímpetu del corazón, del ímpetu del movimiento de los sentidos, de los ímpetus que podamos tener por una cosa que nos apasiona, deben ser purificados por la razón, por la mente. Deben ser sosegadamente analizados por la prudencia.
¿Por qué? Porque este es un canal necesario. Es como si, porque tenemos estos ímpetus y usamos la cabeza y nos damos cuenta y podemos decir, tengo tal placer por tal deseo de tal cosa, tengo deseo de tal cosa, pero no nos detenemos a analizar ese deseo y las consecuencias de ese deseo y demás. Entonces, por eso es que para lograr la perfección es necesario detenerse, es necesario también ser prudente, es necesario el maestro, como ya se decía en el video anterior y entiendo que se dirá más adelante. Y esa vuelve y dice, que no hay en la tierra sino Dios y ella. Y esto es lo que conviene mucho. Vuelvo y digo, porque estamos en los principios. Entonces dice, aquí está sombreado, esto sería en el numeral 10, pues lo seguro será del alma que tuviese oración, descuidarse de todo y de todos y tener cuenta consigo y contentar a Dios. Tener cuenta consigo y contentar a Dios. Eso es lo primero del alma que busca la oración. Recordemos que aquí empezamos también ese proceso de purificación, de salir un poquito de nosotros mismos, de buscar esa libertad de espíritu, no perdiéndonos nosotros, porque se malinterpreta. Ya aquí Teresa tiene un discurso enfilado a dar ciertas cosas, pero en el capítulo 12 ella había dado presupuesto de que, espérate, conocimiento personal, conocimiento, un maestro, y todo esto va también encajado no en tu libre opcional independiente como si tú fueras el dueño, el amo y señor, sino también de la mano de un maestro, de un guía espiritual. ¿Para qué? Para que él no deje que tú te pierdas. Porque a veces en la búsqueda de la perfección se pierde la persona, se pierde. El maestro espiritual te va a decir, no, espérate, pero consérvate. Los maestros de espiritualidad asiáticos dentro de la rama de lo cristiano en la Asia, por el Egipto, por esos desiertos de la Palestina, los rusos, esa zona por ahí, los padres del desierto inclusive, hablaban mucho de que había que guardar el calor interior y la oración y la experiencia espiritual iban centrando un calor interior, pero no se podía abrir de golpe, porque si se abría de golpe era como si el sauna se abría de momento y todo el calor se iba y la persona entonces quedaba fría y vacía y como deshabitada. Lo mismo pasa aquí, es con cuidado. Pero todo esto hay que entenderlo en una continuidad, porque ya se dejó sentado que el camino de esto es el conocimiento personal y que siempre hay que detenerse sobre uno, hay que pensar su pecado, hay que ver quién es uno y todas esas cosas. Y el maestro debe saber las cosas que para uno pasan. ¿Para qué? Para no permitir que nos perdamos, para que los ímpetus no nos arrastren lejos de quiénes somos, de nuestro ser, sino que aún en ese accionar permanezcamos en nosotros mismos. Y que ese accionar lo que haga o venga a hacer sea enriquecernos. ¿Por qué esos movimientos no nos enriquecen muchas veces? Porque el movimiento nos saca, nos lleva lejos y nos suelta, nos perdemos. El vértigo, ya Alfonso López Quintás, un señor muy bueno, decía que el vértigo es como un fuego de hojas, se enciende rápido, pero no se mantiene. El éxtasis, sin embargo, vendría a ser como un fuego de leña, se enciende lento y enriquece. Entonces es como si todo esto fuera, en este símil también, un fuego de hojas o un fuego de leña. Y el fuego de la leña sería de alguna manera el carácter y todo lo que al carácter le vamos entrando. Y eso va a arder y esto va a tener consistencia y eso va a permanecer y no va a ser ocasional. Y no va a ser que un día yo soy amable porque me nació y otro día soy pesado porque me siento pesado. No, amanecí así, no, con su matiz claro, pero no es eso, no es ese, no sé cómo va a estar fulano hoy. Espérate. Yo no puedo tener una relación de amistad, una relación de pareja contigo y estar susceptible a cómo tú estés hoy por X o por Y. Yo necesito encontrar en ti una disposición de estabilidad. ¿Quién te la da? El carácter. ¿Quién te la da? Las cualidades espirituales que debes cultivar. Entonces,
esa parte era la que estaba sombreada del 10. Lo vamos a dejar aquí y volveremos sobre entonces a hacer otro video para que sean siempre más cortos y más fáciles de poderse entrever y escuchar. Así que Dios te bendiga.